Muy bien, pues santas y buenas tardes para todas. Dios les bendiga. Querido Ramiro también, bienvenido. Pues damos gracias a Dios porque nos permite en esta hora meditar en su palabra. Vamos a tocar un tema muy bonito y lo vamos a enfocar desde tres escenarios. Ah, Aunque el título nos dice que todo lo que uno siembra, eso cosecha, vamos, como les decía, vamos a verlo desde tres dimensiones, desde tres ángulos, desde tres escenarios, porque definitivamente esta frase o este título se presta para muchas profundidades. Entonces, ya sin más preámbulo, yo quiero invitarles a que vayamos en primer lugar al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 3 en adelante. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 3 en adelante. La palabra de Dios dice así: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es el primer escenario que vamos a abordar en esta hora. En primer lugar, el título nos dice todo lo que así como se siembra, así se cosecha. Y aquí nos podemos dar cuenta que no siempre se va a obtener la cosecha que se espera. ¿En qué sentido? Jesús o Dios en sí, Dios uno y trino, siempre a través de su palabra, que viene siendo como la semilla, Él la riega y utiliza cualquier medio para hacerse notar, para hacerse escuchar, ya sea a través de una homilía, de una prédica, de una oración, a través de la Sagrada Eucaristía, a través de la lectura de la palabra. O sea, Dios se hace escuchar de cualquier manera. El problema que encontramos acá es en el tipo de tierra, el tipo de terreno donde esa semilla es depositada. Y entonces en el Evangelio Jesús va describiendo los diferentes tipos de terreno, el cual ahí estamos nosotros representados. Entonces, digamos, dice, algunos podemos ser los que estamos a lo largo del camino. Y esa semilla que el Señor sembró, los pájaros se la comen. Otros caen, otros podemos ser como piedras, donde hay poca tierra y las semillas brotan enseguida, pero al no encontrar profundidad, se muere. Otras caen entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron de manera que no dieron fruto. Y otros, tierra buena. Entonces también nosotros nos podemos ir ubicando qué tipo de terreno somos. Sin embargo, sin importar el terreno que nosotros podamos estar representando, sí va a llegar un día
en que va a venir el Señor y entonces viene por su cosecha. Y siempre nos va a preguntar qué es lo que tú has hecho con toda la palabra que has escuchado. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es el resultado? Quiero ver la cosecha. Esto me hace recordar el canto del viñador que está en el libro del profeta Isaías, cuando dice que el viñador también tenía una higuera en medio de su viña, y en eso llegó el dueño del terreno y dice: mira, ya llevo 3 años y esta higuera no da fruto, córtala, córtala, porque no sirve para nada, solo me está robando espacio. Pero el viñador le dice: dale 1 año más, yo me encargaré de regarla, de echarle su abono, de echarles la cal en el tronco para que no se le suban las hormigas, pero dale 1 año más. Entonces el primer escenario se nos presenta de esta manera, mis queridas hermanas y mi querido hermano Ramiro. No esperemos a mantenernos a la orilla del camino, ni entre piedras ni entre espinos. Que verdaderamente el anhelo de nuestro corazón sea: Señor, yo quiero ser tierra fértil, para que la semilla de tu palabra se deposite en mí y pueda dar frutos en abundancia. El Evangelio según San Juan también, que en el capítulo 15 nos dirá, pues Dios dice: yo no los he escogido, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que den abundante fruto. Entonces, como les digo, este es el primer escenario. Realmente, ¿qué es lo que Dios espera? Una abundante cosecha. Abundante y buena cosecha de parte de cada uno de nosotros. ¿Ya? Ahora, vemos también algo que a mí me llama mucho la atención. Dios es un sembrador que no se cansa de sembrar y siempre tiene la esperanza de que nosotros vamos a convertirnos en tierra fértil. Por alguna razón, cuando tal vez el conocimiento de Dios no lo teníamos tan pleno, o no habíamos tenido ese encuentro personal con el Señor, sí, tal vez estábamos éramos como el terreno que está a la orilla del camino, y solo cuando nos llegaba alguna noción de la palabra de Dios, como que no hacíamos, o tal vez lo pasábamos desapercibido. De repente comenzamos a profundizar, pero todavía nuestro corazón que representa las piedras, como que todavía no permitía que esa palabra anidara en nuestro ser y pudiera empezar a germinar. Posiblemente habían espinos, algunos daños, algunos prejuicios, algunas áreas no sanadas, o tal vez estábamos peleando con Dios, y entonces la semilla no era fructífera en nosotros porque encontraba terreno inhóspito o terreno agreste, ¿verdad? O seco. Pero a la altura que ya esta comunidad lleva, entonces, ¿será que podemos pensar que ya hay tierra fértil? Sin embargo, insisto, Dios no deja de tirar la semilla, de lanzar la semilla. Y su esperanza es de que nosotros podamos ser tierras fértiles. Porque quiera que no, esto trae consigo muchas consecuencias, y consecuencias favorables para nosotros, porque el deseo de Dios es de que nosotros seamos personas felices, que nosotros seamos personas realizadas.
que aún en medio de situaciones que digamos adversas, pues el gozo que está en nuestro interior permanezca, que ya nuestras prioridades estén en las cosas de arriba, como dice la carta a los Colosenses capítulo 3, nuestros intereses estén en las cosas de arriba. Entonces, pidámosle mucho a Dios que nos conceda la gracia de ser tierra fértil y que cada vez que la palabra sea anunciada y que nosotros pues la oigamos, pues realmente la acojamos así con todo el corazón. Si no estoy mal, sábado, el evangelio del sábado nos decía algo así, o viernes. Alguna de ustedes me podrá corregir cuando terminemos la reflexión. Pero si entre uno de esos 2 días estaba cuando dice que el niño Jesús pues se queda en Jerusalén, en el templo, y cuando San José y María Santísima lo encuentran, dice que María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contesta, ¿acaso no debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Entonces dice que María, aunque a pesar de que no comprendió la profundidad del mensaje, de la frase de Jesús, dice que todo lo iba guardando en su corazón. Porque tarde o temprano, mis queridas hermanas y hermanos, tarde o temprano, eso que estamos escuchando el día de hoy nos va a servir. Y esto va más por las damas. A ver, ¿por qué cargan bolsas tan grandes y con un montón de cosas adentro? Una vez alguien me contestó, ay Jorgito, ¿sabes qué pasa? Todo sirve. Y cualquier cosa que yo cargo aquí, ahí vas a encontrar. Y a veces le pedimos a nuestra esposa o a nuestra mamá, mamá, ¿tenés un gancho de ropa? Sí, en mi bolsa está. Mamá, ¿tenés un Conmel? No sé si todavía existe el Conmel, pero sí, bueno, ahí está el Conmel, es un analgésico, para el dolor de cabeza, ¿ya? O un mejoralito. O sea, todo lo encontramos. ¿Por qué? Porque todo sirve. Ojalá también nuestro corazón sea como esa bolsa donde vamos guardando la palabra de Dios y entonces nuestra vida va a ser fructífera. Nuestra vida realmente va a tener un sentido. Y entonces vamos a poder vivir conforme la voluntad de Dios. Entonces, pidámosle a Dios no ser como la tierra que está a la orilla del camino, ni como piedras, ni como espinos, sino que realmente yo también pueda reflejar con mi vida, porque esa es la cosecha, yo pueda reflejar con mi vida el efecto que ha tenido la palabra de Dios en mí. Porque también, o sea, cosecha podemos decir, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene el estar hoy o de una manera asidua, lunes a lunes, escuchando palabra de Dios? El Papa Francisco nos ha pedido algo, no quedarnos en un intelectualismo. O sea, pues está bueno, o sea, para nuestro acervo cultural está bien, pero si eso no se traduce en hechos, en la manera como yo reacciono ante la vida, en la manera como yo me proyecto hacia el futuro y la preparación que yo voy teniendo para mi encuentro definitivo con el Señor, entonces sí tendríamos que revisar. Entonces, que el efecto de la palabra realmente produzca en nosotros ese gozo tan especial que no es circunstancial, sino que brota de lo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Ok? Bueno, entonces este es el primer escenario. Vamos a ver el segundo escenario. Y para ello vamos a ver lo que dice la carta a los Gálatas, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6.
versículos del 7 al 9. Vamos a abarcar, no, mejor vamos a abarcar el segundo escenario, 7 y 8, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Le voy a dar un chancecito ahí para que lo encuentre. O alguien me dirá, o sea, no, yo la tengo electrónica, hermano George. Está bien, perfecto. Muy bien, entonces la palabra de Dios dice así: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquel famoso poema que nos obligaban a memorizarnos allá cuando estábamos en los básicos, ¿verdad ustedes? Cuando Amado Nervo dice en aquellos sus versos: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque puse en ellos miel o mieles sabrosas, hiel o mieles sabrosas. Entonces, a la altura de la vida que nosotros tenemos, no estoy diciendo que usted sea ya viejita, no, por favor no piense mal. No, pero a estas alturas de la vida tenemos que ir pensando qué es lo que hoy estamos recogiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy estamos recogiendo? Y obviamente va en función de lo que nosotros hemos ido sembrando. Ahora, todo esto se traduce en algo que es bien importante: las decisiones. ¿Qué es lo que yo he decidido para mi vida? Ahí es donde viene la siembra. ¿Ya? Para ello vamos a regresar unos versículos, solo que en el capítulo 5 siempre de Gálatas. En Gálatas 5, del 22 en adelante. ¿Qué es lo que yo decido? ¿Sembrar en la carne o sembrar en el Espíritu? Porque de ahí va a depender el resultado y el tipo de mi cosecha. Dice, fíjese pues, en cambio, regresemos un poquito, a ver, mil perdones. Gálatas 5:19 dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne, la libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, ahora, esto es lo que yo cosecho en función de lo que yo decida, o sí, de la manera como yo decida vivir en función de la carne. Alguien me podrá decir: hermano Jorge, pero de todo lo que usted leyó, pues no aparece algo en lo que yo me pueda sentir aludida o aludido. Pero yo le puedo poner otros ejemplos, un par de ejemplos. Supóngase que antes yo era una persona pesada. Cuando me hablaban: Jorgito, ay, ¿qué crees? Hasta la cara, así toda fruncida. ¿Qué quieres? Soy pesado. O en mis juicios era una persona implacable ante los demás. Esa es la siembra y es la manera como yo decidí responder. Y aquí viene parte de mi testimonio. Me acuerdo cuando con Patti éramos novios, hace poquito. Patti era
un dulce. En esos entonces era una persona bien dulce conmigo. Ella me escribía notitas, me regalaba bombones, me regalaba paletitas, y cuando nos reuníamos me decía, ay, te traje tu dulce. Y fíjese que yo era pesado en mis respuestas, pero tiene una razón. Como de ustedes es bien sabido, yo había tenido una decepción amorosa y dije yo, voy a vivir, o sea, automáticamente caí a la defensiva y me convertí en una persona muy pesada. Y entonces cuando Patti sembraba en mí toda esa dulzura, o sea, yo le regresaba a ella solo cosas amargas. Y entonces, ¿cuál fue la cosecha de mi mal proceder? Pues Patti dejó de serlo, dejó de hacerlo. Ahora que ya pues ambos hemos llegado al conocimiento de Dios y la palabra ha sido sembrada en nuestro corazón, pues ahora pues el testimonio es diferente. Ambos sembramos dulzura, nos sembramos dulzura y estamos intercambiando esa dulzura. Pero el problema aquí, como le digo, o sea, si yo soy una persona que decide ser pesada, a ver, ¿cuál va a ser mi consecuencia? ¿Cuál va a ser la cosecha? Automáticamente los demás se van a ir alejando de nosotros. Y entonces una de las principales quejas que vemos cuando alguien va, pues va a un retiro, por decir algo, es eso: ya nadie me quiere, todos me odian, ya ni el gusanito le cae mal, o sea, le indigesta el gusanito. O sea, ¿pero por qué? Porque también hemos sembrado mal en un terreno que era el mejor. Un hermano daba su testimonio hace algunos años. Él fue, mire, para su esposa fue voy a decirlo así, estaba inmerso en el licor, en el adulterio, y durante un montón de años, y la esposa le aguantó muchísimo, pero en eso tuvo su encuentro personal con el Señor. Y entonces cuando él regresó de su retiro y comenzó a perseverar, él se acercó a ella y le dijo, mira, yo sé que te he hecho mucho daño, le dijo, y te quiero pedir perdón y te voy a demostrar que voy a ser diferente. Pero ¿sabe qué le contestó ella? No creas, le dijo, que con haber ido al retiro vas a reparar todo el daño que me hiciste. Así que mucho cuidado, porque dice que aquel que siembra en la carne, dice que cosechará corrupción. Aquel que cosecha en la carne cosechará corrupción y muerte. Yo sé que acá cada una de ustedes tiene, por decirlo así, un nivel espiritual diferente. Algunas pues tienen poco tiempo de estar congregadas, otras pues son fundadoras, etcétera. Pero siempre tenemos que revisar. De repente se nos escapa algo, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra, el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Y ahora vienen cuáles son los frutos. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, cuando yo siembro en la palabra y yo soy una persona como tierra fértil, como tierrita negra, bien abonada, entonces yo recibo la palabra, la acojo como María Santísima, y entonces comienzo a hacerla mía, a acoplarme a los valores del Evangelio, y comienzo a aplicarla en cada uno de los instantes y escenarios donde yo me desenvuelvo. Entonces comienzan esos frutos.
Está bien, yo seguramente todos, en algún momento y en alguna medida sembramos en la carne, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras apetencias. Perfecto, sí, está bien. Pero ahora que ya llevamos un camino recorrido, no está de más también exhortar, animar a que sigamos sembrando en el Espíritu, a no desmayar, a profundizar en la oración, a profundizar en la palabra de Dios. Y si alguien me dice, hermano Jorge, fíjese que no la entiendo, ya hubiera querido que todo lo que tenemos el día de hoy en cuanto a recurso de internet, cuántas prédicas, cuántos sacerdotes con sus hermosas prédicas, hay cursos, hay de todo. Yo hubiera querido eso hace 40 años. Pero sin embargo, hoy no nos podemos quejar. O sea, hoy allí está la semilla. Y que realmente nosotros, como les decía, podamos ser tierras fértiles y seguir sembrando en la palabra, seguir sembrando en la oración, abonar, por decirlo así, con los sacramentos. Y entonces poder nosotros pues reflejar esa presencia de Cristo en nosotros. Decía el santo cura de Ars que los santos son como el espejo donde Jesús se refleja. Pero nosotros igualmente. En nosotros, al ser tierras fértiles, entonces el rostro de Cristo se va pues dibujando en nosotros. Aquí con lo que San Pablo dice en Gálatas 5:23, bien para mí viene siendo el rostro de Jesús. O sea, caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí estamos viendo, ahí sí que el rostro de Jesús. Entonces igualmente, pues nos llama a nosotros a seguir sembrando en el Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque si antes sembramos en la carne, nos pudimos dar cuenta de que no nos dio buen resultado, de que cualquier esfuerzo fallido, ¿verdad? Y la cosecha no fue ni abundante y posiblemente lo único que cosechamos pues solo nos trajo sinsabores, nos trajo dolor, angustia, depresión y hasta enfermedad, ¿verdad? Y cosas que en realidad no valen la pena. Entonces, resumiendo, primer escenario, Dios no cesa de lanzar la semilla con la esperanza de que nosotros también podamos ser tierras fértiles. ¿Ok? Segundo escenario, ahí viene nuestra vida, nuestro compromiso personal. Ya no sembrar en la carne, sino sembrar en el Espíritu. ¿Ok? Ahora viene el tercer escenario. Gálatas capítulo 6, versículos 9. Solo el versículo 9. Dice así la palabra. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos, si somos constantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otras traducciones nos dirán, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Se da cuenta que esto tiene mucha relación con el primer escenario. O sea, si Dios hubiera dicho, no, este terreno de la orilla del camino, no, ya no vuelvo a tirar ahí, ni en las piedras ni los espinos, ya me quedó la experiencia de que ahí
aquí no fructifica absolutamente nada, no se pega absolutamente nada, ¿no? ¿No? El Señor aún así sigue tirando ahí la semilla. Ahí sigue tirando la semilla. Ahora, cuando nos pasamos al tercer escenario, entonces ahora nos corresponde a nosotros, sin desanimarnos. Porque eso significa de que no vamos a perder nuestra esencia. O sea, no vamos a perder ya lo que hemos ganado. O sea, hemos ido cobrando una identidad y esa identidad se llama cristiano. Esa es nuestra identidad. Y como estamos llamados a hacer el bien, pues eso no es ley para nosotros. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos, eso es lo que damos. De lo que Dios ha sembrado en nosotros, es lo que nosotros vamos pues a dar. Y claro, nos va a pasar exactamente lo mismo que le sucede a Dios. Hasta el día de hoy le sucede. Vamos a encontrar indiferencia, vamos a encontrar, ya viene este viejo pelón loco, solo hablando de Dios. ¿Cómo se llama? El aguafiestas. El que nos va a contar chistes de padrecitos y de monjitas. Cabalmente el padre Martín en la homilía de ayer lo decía. Cuando vino alguien y le dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Te anticipo que si las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el ser misionero o el ser mensajeros de la palabra, también en algunas personas pues va a causar como malestar. No quieren oír eso. Quieren oír más a Bad Bunny, quieren oír más el reggaetón, quieren oír más todo ese tipo de cosas, quieren hablar más de política, quieren hablar más de corrupción, cómo hacer movidas chuecas, etcétera. Vamos a encontrar la renuencia, vamos a encontrar muy poco interés en algunos terrenos. Pero otras personas también nos van a decir gracias por tu mensaje, gracias por esa frase que yo necesitaba escuchar, gracias por tu alabanza, gracias por tu llamada, gracias por invitarme a la comunidad, gracias por invitarme ¿cómo se llama? A rezar el rosario, la coronilla de la misericordia. Muchas gracias. Sí, van a haber personas que van a estar anuentes a lo que nosotros pues les podemos dar, o sea, la misma presencia de Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se cansen de hacer el bien. Y el evangelio de ayer me llamó también poderosamente la atención. Cuando dice que ¿cómo se llama? Pues Jesús y los apóstoles pues le pidieron a los samaritanos que los acogieran y dice que ellos no quisieron. Y entonces uno dice que Santiago y Juan, o sea, los hijos del trueno, como siempre, ¿verdad? Ustedes nunca falta. Los hijos del trueno le piden a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? ¿No quieres que pidamos fuego del cielo y los destruya? A la hora. No, tranquilos. No, vayamos para otro lugar. Vayámonos para otro lugar. Aunque a veces, o sea, aunque Dios a veces, siempre nos dice, ama a tu prójimo, hay prójimos que no se dejan, ¿verdad ustedes? Hay prójimos que no contribuyen. Sin embargo, no pierdas tu esencia. Dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar si no te desanimas. Es difícil. Es difícil. Sin embargo, si Dios está con nosotros, nosotros seremos capaces de lograrlo. ¿Ya? Entonces, si Jesús pasó por esta tierra haciendo el bien,
nosotros también vamos a ser reflejo precisamente de su amor, de su misericordia, pasando por esta tierra, haciendo el bien. El apóstol Pablo va a hacer muchísimas exhortaciones, entre ellas, no paguen mal por mal, ni injuria por injuria. Y nosotros seguiremos, y por eso, para algunas personas, esto es perdón por el término, esta es una tontera. Ser cristiano es ser tonto. No, no es ser tonto. Simplemente en nosotros ya no está ese afán de venganza, de desquite, sino que, pues, ¿qué podemos hacer? Si no hay anuencia, simplemente yo seguiré siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, estos son los tres escenarios que el Señor nos presenta, en esta hora. Y que, pues por eso dice, todo lo que uno siembre, eso va a cosechar. Y yo termino con otro testimonio. Hace 8 años yo sufrí el famoso accidente. El 21 de junio yo sufrí un accidente. Y algo que a mí me conmueve muchísimo, y le agradezco a Dios, fue ver cuántas personas rezaron por mí, cuántas personas, mire, no cabía un alma en ese hospital, tuvieron que pedir que entraran por grupos para preguntar cómo yo estaba. Y a mí alguien se acercó y me dijo, Jorge, lo único que estás haciendo al ver el gesto de toda esta gente, me decía, estás cosechando lo que sembraste. Y imagínense ustedes, llegó un hermano, como nosotros no somos, y lo voy a decir así abiertamente, yo no soy predicador de hoteles ni nada de eso, algún día lo haré. Nosotros hemos sido misioneros de aldeas, caseríos, municipios, y llegó un hermano que trabaja en la cosecha de la caña de azúcar, en la zafra, y se acercó ahí a mi lecho de enfermo y me dijo, hermano Jorge, yo le quiero dejar esta ofrenda. Y eran 50 quetzales. Usted nos ha bendecido con su presencia, con sus mensajes, y yo le quiero dejar esto a usted. Y le digo, hermano, muchas gracias, pero si no estoy mal, esto representa su jornal. Sí, me dijo, es lo que gano diariamente. Pero usted lo necesita más que yo en este instante. Mire, usted me conmoví. Todo lo que yo he hecho es para gloria de Dios. Pero cuando yo veo el cariño, cuando veo que estoy bien recibido, cuando veo pues todo eso, o sea, ¿qué es lo que ha pesado más? Todas estas personas necesitadas que han encontrado en Dios pues su consuelo, su fortaleza. Está bien, yo sé que también le caigo mal a un montón de gente, yo sé que soy la pesadilla para un montón de gente, pero está bien, yo sigo orando por ellos para que algún día sean tierras fértiles. Y algo más, ver a Patti en el sanatorio durmiendo en el suelo durante 15 días, a la par mía. O sea, ofrendando, sembrando en mí más amor del que me ha dado, y digo yo, ¿cómo le voy a corresponder todo el bien que ella me ha hecho? Cuando sembramos y cosechamos es la dinámica del amor. Sigamos sembrando el bien y se van a dar cuenta de que somos personas afortunadas porque hay gente que va a apreciar todo ese bien que nosotros hemos procurado a los demás. Y al final, cuando lleguemos a la patria celestial, definitivamente ahí va a ser la cosecha final. Cuando escuchemos de parte del Señor, entra al gozo de tu Señor, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, Comunidad María del Corazón de Jesús, ahí está la cosecha de todo lo que a lo largo de todos estos años ustedes han sembrado. Ahí está, es una comunidad que permanece y pido a Dios de que siga creciendo, ¿verdad? Ahí está la cosecha. Todos los que estamos hoy congregados, ahí está la cosecha. No nos cansemos de interceder, no nos cansemos de ser generosos, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Quiero invitarles a que hagamos unos segundos de interiorización, un momentito de silencio interior. Cierre sus ojitos, incline su rostro y pidámosle al Señor que podamos ser tierra fértil en sus manos. Quiero ser, Señor, amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Así es, Señor, queremos ser un vaso nuevo. Queremos ser tierra fértil para que la semilla de tu palabra germine y pueda dar frutos en abundancia. Que con la fuerza de tu Santo Espíritu también sembremos más en el Espíritu que en la carne. Esas partes de carnalidad que todavía hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que todo esto nos vaya transformando en personas espirituales. Así también, Padre amado, sabemos que estamos en un mundo plagado de maldad y que a veces, Señor, no vamos a encontrar eco. Por eso te pido, Señor, que nos sigas animando en ti, para no perder nuestra esencia, eso que ya hemos ganado, y continuar siendo reflejo tuyo para este mundo que tanto lo necesita. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por cada uno de quienes están escuchando este mensaje. Ayúdales, anímales, y que con la fuerza de tu Espíritu, Señor, contribuyan al establecimiento de tu reino, ese reino de paz, de amor y de justicia. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María, muy especialmente hoy dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.